la mañana de hoy tenemos un tema muy bonito. Vamos a estar hablando sobre la generación del vino nuevo y pues para ello vamos a estar utilizando pues lo que es la porción bíblica que se encuentra en Lucas en el capítulo 5, versículos del 33 al 38, que voy a estar leyendo entonces pues un poco más adelante para poder pues aprovechar el tiempo al máximo. Bien. Cuando hablamos de la generación del vino nuevo, primeramente que nada estamos hablando de generación y no solamente de una generación, sino de generaciones. Y eventualmente estamos hablando también de lo que es el vino nuevo, el vino fresco que necesita ser conservado para que se mantenga y poder pasar pues a próximas generaciones. Y le voy a estar hablando un poco más adelante de lo que es el significado del vino y todas estas cosas. Bien, el bosquejo de lo que vamos a estar estudiando de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre el trasfondo bíblico de Lucas 5, los que ayunan y los que están de fiesta, la parábola del vestido nuevo y el viejo, la parábola sobre el vino nuevo y el odre. Vamos a hablar sobre cambios, los cambios que produce ese vino y los cambios que son necesarios para poder mantener ese vino nuevo. Vamos a hablar también de las características de la generación del vino nuevo y por último vamos a estar concluyendo, si el Señor lo permite, ¿verdad?, en la mañana de hoy. Primeramente que nada, si vamos a hablar de lo que es vino y de lo que es esta parábola tan hermosa o estas parábolas, pues me gustaría hablarle un poco y darle lo que es el trasfondo bíblico, qué está aconteciendo cuando el Señor entonces pues trae esta parábola. Y primeramente nos encontramos que Jesús se encontraba junto al mar de Galilea, que también se conoce como el mar de Genesaret. Y en ese momento que se encontraba allí, pues las multitudes pues se agolpaban y realmente eran muchas las personas que llegaban a este lugar, por lo que él en un momento dado pues le pide a Simón es Pedro, que habían dos barcas allí, que por favor alejara su barca para él entonces poder predicar desde este mar. Luego de esto pues no solamente eso, sino que una vez termina de llevar lo que es el mensaje, porque primero es el mensaje, pues resulta que Simón había tratado de pescar durante toda la noche. Las mejores pescas serán en la noche y serán también en lugares que son profundos. Pues entonces había estado Simón toda la noche tratando de pescar y no había logrado nada. Y Jesús entonces le dice durante el día, que era el peor momento para pescar, que vaya entonces lejos a la profundidad para pescar, que es donde no se debía pescar de día. Eventualmente, pues, ¿qué hace Simón? Simón entonces, pues, obedece al Señor y sabemos entonces que la pesca fue tan grande que tuvieron que pedir ayuda a otra barca que se encontraba y eventualmente las dos casi se hundían. ¿Bien? Esto es más o menos para que vayan conociendo el trasfondo. Luego de eso pues encontramos que una vez se da este milagro de la pesca, Jesús entonces pues sana al leproso que se humilla. Esto es bien importante. El leproso va y se pone con su rostro en tierra y le dice al Señor que tuviera misericordia de él. Si tienes misericordia de mí, me puedes sanar. Y el Señor le dijo, tengo misericordia. Extiende su mano y la pone sobre el leproso y en ese mismo instante el leproso es sanado. Esto nos trae muchas enseñanzas. Primeramente que nada, Jesús no debía poner la mano sobre un leproso. Cuando alguien tenía lepra, la lepra es una enfermedad cutánea que se conoce también con otros nombres, se suponía que la persona se alejara. Eventualmente si la persona sanaba, porque a veces no era lepra lo que tenía, sino una enfermedad de la piel, como lo podría ser una psoriasis o cualquier otra cosa, se iba y se presentaba con el sacerdote y podía regresar nuevamente al pueblo. Pero cuando era lepra, pues realmente la lepra era una enfermedad que empezaba a destruir lo que era el tejido y la presencia, ¿verdad?, de la persona. Y no solamente eso, sino que también las partes de contacto del ser humano pues perdían entonces ese sentido, el sentido del tacto. Y por eso veíamos que las personas entonces desarrollaban pues esa infección en todo el cuerpo, la piel se le iba poniendo blanca y se le iba pudriendo. Y eventualmente pues cuando las personas pasaban por allí se daban golpes en los pies, se daban golpes en las manos, se daban golpes en la cara y empezaban a perder los pedazos de carne. Y entonces pues se veían las personas pues sumamente destruidas. Entendemos que esto era una persona que estaba en un avanzado estado de descomposición. Luego de eso, de que sana el leproso, pues entonces sana el paralítico. Y no sé si recuerdan pues ese pasaje muy hermoso de la palabra, donde de momento pues van estas 4 personas cargando a una persona sobre un lecho y como no podían llevarlo a causa de la multitud, rompen el techo de la casa donde se encontraban y entran entonces
¿verdad? Entran entonces al paralítico que se encontraba en su lecho, y el Señor se sorprende no de la fe del que bajaron, ¿verdad? Por el techo, sino de la fe de los 4 que lo cargaron, y le dice entonces: tus pecados te son perdonados. Y luego de decirle tus pecados se son perdonados, pues entonces surge allí una guerra entre los fariseos, entre los saduceos y todos ellos, diciendo: pero ¿quién es este que perdona pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Teniendo a Dios de frente, ¿verdad? No lo reconocieron. Y en ese momento entonces, pues él le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico que se levante, que camine, que tome su lecho. Pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene potestad para perdonar pecados, pues a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente la persona se levantó y se fue cargando su lecho y glorificando a Dios. Una característica de las personas que tienen una experiencia con Dios es que le glorifican, que le bendicen. Luego de esto, pues sigue caminando por allí y se encuentra con Leví. Leví era Mateo. Leví era Mateo en el Evangelio según San Lucas, pues entonces hace referencia a Mateo como Leví. Y pues cuando iba caminando encuentras entonces a este publicano. Los publicanos no eran muy queridos porque se presentaban al pueblo romano y oprimían al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, cobrando tributos y otras cosas, y lo llama. Algo muy curioso es que, al igual que Simón, cuando el Señor lo llama, Simón deja de hacer todo para seguir al Señor, ¿verdad? En ese momento, que es el segundo llamamiento que se hace a Simón, cuando el Señor llama a Leví, inmediatamente Leví se olvidó de todo lo que estaba haciendo, que es Mateo, el mismo que escribe el Evangelio, ¿verdad? Según San Mateo. Se levantó entonces Leví, dejó todo eso y se fue. Y no solamente se fue, sino que fue y le hizo una cena, le hizo una fiesta en su casa, invitó entonces a todos los publicanos para que llegaran allí, y muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor, uno quiere que otras personas también puedan experimentar esta experiencia. Y luego que hace eso, pues vemos entonces cómo los religiosos llegan nuevamente. Primero lo criticaban porque decía que perdonaba pecados, y ahora entonces lo critican porque come con gente pecadora y con publicanos. Y ahí es que el Señor le dice que el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo, y que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Continuamos entonces con lo que, perdónenme, tengo que coordinarme con esto. Muy bien, continuamos entonces. Una vez pues tiene ese encuentro, ¿verdad? Leví con el Señor, que están entonces en la casa. Pues entonces viene la crítica, ¿verdad? La crítica por estar con publicanos y por no ayunar. Y bien interesante, porque esta crítica surge de parte de los líderes religiosos. En este momento estamos hablando, ¿verdad?, de los escribas, estamos hablando de los fariseos, y eventualmente hasta los seguidores de Juan el Bautista también pues tienen que ver con esto. Y lo critican entonces por no ayunar, y ahí es que él le dice: pero ¿cómo van a ayunar los que están de fiesta? Cuando usted está de fiesta está comiendo, ¿verdad? No está ayunando. Y pues eventualmente vamos a hablar un poco de esto. Y también entonces pues termina este capítulo muy hermoso con la parábola sobre el vestido, ¿verdad? El vestido nuevo, y sobre el vino nuevo y los odres viejos, que vamos a estar explicando un poco más a continuación. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para poder entonces pues compartir el tema con ustedes, que es un poco extenso, aunque lo reduje quizás pues para poder traerlo en este momento quizás a una cuarta parte de lo que era en realidad. Bien, el vino en la Biblia. Primeramente que nada, cuando nosotros hablamos del vino en la Biblia, pues es el nombre que se le da al jugo de la uva, tanto antes como después de la fermentación. O sea que estamos hablando del juguito de uva, como estamos hablando entonces del vino, ¿verdad? Como se conoce, que ya es entonces el producto fermentado. El vino, cuando nosotros vamos a la Biblia, pues este es símbolo ¿de qué? De felicidad, de alegría. El Señor nos invita, inclusive, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. El vino símbolo de felicidad, de medicina. Si ustedes, ¿verdad?, pues han leído en las Escrituras, saben que el apóstol les recomienda a Timoteo que por la condición que tiene, que beba un poco de vino, ¿verdad?, en lugar de agua. Y en la ley de Moisés se permitía el uso del vino, pero prohibía la embriaguez. La misma Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que no nos embriaguemos con vino en lo que hay disolución, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid es el arbusto donde será la uva. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
Dice, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y quiero compartir por aquí otro versículo. El de Timoteo se lo mencioné y dice entonces en Efesios 5:18 que no nos embriaguemos entonces con vinos en lo cual hay disolución, que también le había comentado en un momento. Vamos a seguir. A manera de introducción y de conocimiento de todos, cuando nosotros hablamos de la Escritura, el que estudia la Escritura debe conocer 3 términos. El primer término que debe conocer es el de revelación, el segundo, la inspiración, y el tercero es la iluminación. Cuando nosotros estamos hablando de revelación, estamos hablando, ¿verdad?, de cuando Dios revela entonces a cada escritor lo que debía escribir. Dice en Gálatas 1:12, el apóstol, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama revelación. Y el Señor se la da en ese momento dado, ¿verdad?, a estos escritores, a estos 40 escritores que compusieron, ¿verdad?, aproximadamente la Escritura, la Biblia, para que entonces esa palabra llegue a nosotros. La segunda palabra que tenemos que conocer es inspiración. Inspiración es cuando luego de esa revelación, ¿verdad?, que se da, el escritor entonces escribe lo que Dios quería dejar saber. Y esa es entonces la inspiración. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Les estoy enseñando esto porque eventualmente lo van a poder aplicar a la enseñanza que vamos a tener en la mañana de hoy, y no solamente a eso, sino a sus vidas y a cualquier otro tipo de revelación distinta que se consiga. Y eventualmente, pues el tercer término que quiero compartir con ustedes es el de la iluminación. Y cuando hablamos de iluminación, estamos hablando de cuando lo escrito llega al corazón del hombre, cuando el Espíritu Santo hace que esa palabra, que ese logos, ¿verdad?, que está escrito, se convierta en rema, en palabra viva en los corazones de cada uno de nosotros. Y llega al corazón del hombre, y no solamente eso, sino que éste lo entiende y lo cree. La palabra y esos pergaminos tenían acceso a los fariseos y tenían también acceso a todos estos líderes religiosos. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, pues el peso de la religión era más que realmente esa revelación de Dios, y por eso gente humilde como Simón, gente humilde como el etíope de Candace, en un momento dado, pues el Espíritu Santo les revelaba la palabra, pero a estas personas no. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que nuestro corazón no se llene de religión y eventualmente seamos incapaces de escuchar a Dios cuando quiera hablar a nuestras vidas. Cuando hablamos de iluminación, en Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando usted estudia la palabra tiene un efecto en usted en ese momento, pero no solamente tiene un efecto en usted en ese momento, sino que cuando más usted la necesita, esa palabra vuelve a su mente, a su corazón. ¿Es correcto o no es correcto? Y de momento esa palabra vuelve. Por eso es que la palabra dice que la palabra no vuelve atrás vacía, sino que la palabra va y hace el efecto, hace aquello para lo cual es enviada a cada uno de nosotros. Muy bien, los que ayunan. Y le voy a leer entonces ahora pues el texto, porque vamos a empezar a aplicar, y el conocimiento que teníamos básicamente era una base para lo que vamos a estar estudiando de ahí en adelante. En Lucas 5:33 al 35 pues habla sobre los que ayunan y dice: Jesús enseña sobre el ayuno. Algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores, dice aquí, de los fariseos siempre dedican tiempo para ayunar y orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber. O sea que eran comerodes, ¿verdad? Y beberodes, es lo que le está diciendo en ese versículo. Y dice, Jesús les responde entonces, les respondió: los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Mire, mi gente, ¿para qué se ayuna? Les voy a dar algunos solamente. El ayuno se hacía para varias cosas, con un propósito en particular.
Primero, buscar ayuda. En Esdras 8:21 al 23 nosotros vemos cómo Esdras convoca al pueblo entonces a ayunar en ese momento porque iban a entrar en una batalla. Y en la batalla la gente muere. Y cuando hay que tomar decisiones y cuando nos vamos a enfrentar a un peligro, nosotros tenemos la mejor solución, el mejor recurso que es nuestro Dios. Y a través del ayuno nosotros nos podemos acercar a Él para buscar ayuda. Otro propósito para el que se puede ayunar es la dirección, cuando estamos buscando dirección. En Hechos 14:23 dice que se estaban nombrando, y eso eventualmente usted lo puede buscar y puedo compartir también la presentación con usted a través de la página, ¿verdad?, de la iglesia. Estaban buscando dirección y nombraron entonces ancianos en las iglesias y ellos entonces ayunaron para nombrar a estas personas. Estaban buscando la dirección del Señor cuando estaban nombrando pues a estas personas que iban a dirigir lo que era la iglesia de Jesucristo. Y se puede hacer también para perdón. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos al Señor, nosotros podemos entonces pues ayunar, como lo hizo David cuando pecó con Betsabé, como lo hace Joel, a solicitud del Señor en Joel 2:12, que dice de la siguiente manera: por eso pues ahora sí dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Y esto no es otra cosa que un corazón contrito, y un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Dios no despreciará. ¿Correcto? Ok. Segundo, los discípulos no tenían que ayunar porque los discípulos tenían en todo esto a Jesús. Miren qué interesante, los religiosos de ese momento, los que eran los doctores, los abogados, los maestros de la ley, que eran los escribas, que eran los fariseos, tenían al Señor con ellos, caminaba con ellos. El Señor les predicaba y otras cosas, pero la religiosidad y otras cosas no permitían que esta palabra llegara a sus corazones. Mas, sin embargo, la gente humilde, los pescadores, las prostitutas, los publicanos y otras personas eran abiertos entonces a escuchar la palabra de Dios. Es lo mismo que sucede hoy en día. Los muy educados que ustedes ven que de momento, pues yo soy muy educado, pues entonces pues ya Dios no existe. Y un sinnúmero de cosas, o los pocos doctos, ¿verdad?, que no son como nosotros, piensan entonces que esto se hace de esta manera, y pues realmente pues están ciegos. Y creyéndose el sabio, dice la Escritura, se hicieron necios, ¿verdad? Y la palabra entonces, pues el mucho estudio pues los afectó, como decía el apóstol, y por cierto el apóstol era una persona sumamente educado, criado a los pies de Gamaliel. Y muchas de las personas que estamos aquí, ¿verdad?, en este templo, somos personas muy bien educadas, con grados doctorales y otras cosas, y estamos a los pies del Señor y reconocemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y de la inteligencia el apartarse entonces del mal. Un día de ayuno, ¿verdad? Bien importante. Miren esto, miren cómo los hombres cambian las cosas. Primeramente que nada, pues cuando nosotros hablamos de ayuno, el Señor realmente había ¿verdad?, impuesto uno solo. Se llevaba al año un ayuno en el pueblo del Señor, que era el día de la expiación, que también le llamaban el Yom Kippur. Y ese día entonces, del día del Yom Kippur, pues el pueblo de Israel ayunaba y se humillaba, hacían sacrificios para que los pecados fueran borrados. Uno, pero entonces, ¿qué hacen este grupo de religiosos? Pues imponen entonces cargas que ellos mismos no podían llevar a los demás. Ya no se ayunaba un día al año, sino que había que ayunarse 2 días a la semana. Y por eso entonces le decían, los discípulos de Juan aceptan las reglas de nosotros y ayunan 2 días a la semana. Y los que nos siguen a nosotros de igual manera. Pero los tuyos no los hacen. Curioso, ¿verdad? Bien similar a cuando vemos a que esta persona prepotente se encuentra orando de momento y le dice: gracias, Señor, porque no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo y yo hago tantas y tantas cosas. Y la otra persona no se atrevía a levantarse del suelo y le decía: Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Y le dice: ¿quién llegó justificado antes? Pues el que su corazón realmente era un corazón humilde y tendido entonces a los pies del Señor. Luego de esta enseñanza, porque quiero que sepan que esto es lo que trae realmente pues el problema, el celo, la envidia, ¿verdad? Que eso lo vemos en Puerto Rico en la política, eso lo vemos en Puerto Rico en la religión, gente tirándose unos a otros y en muchos otros aspectos. Pues luego de esto, pues el Señor pues saca un tiempo de sí para enseñarlos. ¿Y cómo lo hace? Pues entonces lo lleva a cabo a través de lo que es 2 parábolas. La primera, la del vestido nuevo, ¿verdad? Y la segunda,
la del vino nuevo. Y esto es verdad, yo quiero dedicarle entonces un poco de tiempo, básicamente lo demás fue a manera de introducción para compartir con usted estos dos temas. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos ser breves. En Lucas 5:36 lee de la siguiente manera. Jesús también les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remedio nuevo se verá feo en el vestido viejo. Cuando un vestido, ¿verdad? Viejo se rompía, primeramente que nada necesitaba ser remendado. Cuando a usted se le rompe, pues quizás ese mahón, que es el mahón que le gusta, pues yo no sé, pero yo recuerdo que en el tiempo de nosotros pues le poníamos parcho para remendarlo. Hoy en día me imagino que si el mahón se rompe no hay que ponerle un parcho porque ahora está de moda que el mahón tenga su rotito y otras cosas. Ahora se ve quizás hasta bonito, pero antes nosotros pues remendábamos. Y donde faltaba un poco el dinero, no solamente se remendaba el mahón, sino que se remendaba la camisa, se remendaba el pantalón de vestir y otras cosas, ¿correcto? ¿Bien? Y yo creo que todos vivimos eso, coser medias y pues un sinnúmero de cosas de las personas que vivimos aquí. Pues cuando un vestido viejo se rompía necesitaba ser remendado, restaurado. Pero las personas que cosen y las personas que saben de esto saben que un vestido nuevo o una pieza vieja no se puede remendar con un pedazo de un vestido viejo. Cuando usted tiene un mahón, ¿verdad? Y el mahón es viejo, usted sabe que el mahón estira, pero cuando un mahón es nuevecito, usted lo lava y el mahón ¿cómo se queda? Firme porque es nuevo, correcto. Eventualmente, si usted coge un pedazo de mahón nuevo que no estira, se lo pone un mahón viejo, cuando el mahón viejo estire, que ese es el bueno porque es el que estira y de momento se siente cómodo después de una o dos usadas, el mahón nuevo, ese pedazo nuevo se va a mantener firme y eventualmente cuando la tela vieja estire, pues se va a romper entonces ese mahón. Estoy tratando de aplicarlo más o menos para que ustedes vean. Alguien de costura pues sabe que eso es así, inclusive puede ir más allá, ¿correcto? Claro. Muy bien. Pues no se podía hacer de esta manera, porque el tejido nuevo, al ser más fuerte, pues tiraría del viejo, rompiendo, y no armonizaría. Muy bien. Es un tanto complicado cambiarle la computadora y cambiar aquí, así que si me pueden hacer hasta algunas señas, si en la computadora estoy en algún slide y acá estoy en otro. Bien, el vestido nuevo, ¿qué significa? La iglesia de Cristo, y el vestido viejo, la religión tradicional judía. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Tienes que vestirte con el vestido nuevo, con el vestido de Cristo. La iglesia de Cristo solo puede edificarse en Cristo, en su nuevo pacto. Y algo bien importante del Señor es que el Señor no viene a poner parchos, porque el Señor hace todo nuevo. El Señor restaura y tiene la capacidad de hacernos a nosotros, ¿verdad? Pues vestidos nuevos. No podemos combinar la revelación de Cristo con viejos fundamentos o maneras de pensar. Era lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Bien, saliendo entonces rápidamente a lo que es la parábola sobre el vino nuevo y el odre, a lo que me quiero dedicar un poquito más en estos minutos, lee de la siguiente manera, en Lucas 5 del 37 al 38. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo. Otra versión dice odre. ¿Bien? Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Ok, sí, para más o menos entonces llevarlo en los pocos minutos que me quedan. ¿Qué era un odre? Un odre era un envase de cuero para guardar líquidos. Si ustedes pueden ver en el dibujo que aparece aquí, pues van a ver que hay como que un animalito, ¿verdad? Un animalito incompleto, falta el animalito y lo único que está es la piel. Pues la piel se cogía y se curtía. La palabra inclusive habla de un Simón curtidor, ¿verdad? Cuando está hablando del proceso del Señor que estaban buscando la tumba y otras cosas. Y curtir no era otra cosa que cogían el cuero, luego que sacaban todo lo del animal de adentro, pues ese cuero se limpiaba y luego de limpiarse se exponía durante meses a agua y luego de exponerse durante meses a agua se exponía también a aceites, se limpiaba y ya podía ser usado entonces como una vasija. Se hacía entonces pues de distintos animales, ovejas, cabras, bueyes, muchos otros animales, y se podía utilizar una vez ya era curtido, una vez ya entonces estaba preparado ese cuero para guardar vino, para guardar agua,
leche y aceite, que todos son tipos de lo que es la bendición, la palabra y la unción del Señor. Ok, vamos entonces con la interpretación de esta parábola. Cuando se habla entonces de vino nuevo, estamos hablando del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación que fueron anunciadas por Jesucristo, no solamente en palabras, sino también en hechos. Si no me creen por las palabras, pues créanme por las obras que yo hago, decía, ¿verdad? Nuestro Señor. Odres viejos, cuando hablamos de odres viejos, estamos hablando de las tradiciones de los fariseos, de sus patrones de conducta y de su pensamiento. ¿Bien? Tengan cuidado que nosotros dentro de la iglesia, teniendo el Espíritu Santo, también nos pudiéramos convertir en un momento dado en un odre viejo cuando pensamos muchos en nosotros y nos olvidamos que esto realmente es de Dios. Los odres nuevos son las nuevas actitudes, los nuevos corazones que son, ¿verdad?, que están constantemente receptivos a lo que es la palabra del Señor. Y Cristo está señalando en esta parábola, pues simplemente lo sencillo, que el Evangelio de Jesucristo en corazones no regenerados se pierde. En corazones regenerados se conserva. Y pudiéramos hablar de la parábola, ¿verdad?, del sembrador, pero vamos a seguir un poco más adelante a ver si el tiempo nos da para concluir. Cuando se elegía un odre, primeramente que nada, pues se elegía, ¿verdad?, para guardar vino. Este debía ser nuevo. ¿Por qué? Porque el vino se fermenta. Y en el proceso de fermentación se expande. Y al expandirse, si no tenía la flexibilidad, el odre se iba a romper. Y si el odre se rompía, ¿qué pasaba con el vino? Pues el vino se perdía. ¿Bien? Los odres eran entonces tratados para que fueran flexibles. De igual manera el cristiano debe ser tratado por la palabra y por el Espíritu Santo para que su odre sea flexible, para que su corazón y su oído puedan escuchar al Señor. Dios nos viste entonces y nos prepara primeramente para vestir su vestido nuevo y luego derrama sobre nosotros su vino. Dios está rompiendo viejas estructuras y formas de pensar que le han echado a un lado para poder derramar su vino nuevo. Bien importante, siempre déle la oportunidad al Señor. Yo tengo un compañero que es pastor y yo le decía en un momento dado, Dios se mete en cualquier cosa que tú le permitas que Él se mete. Y él me decía, Rosado, pero es que estas son cosas que ¿para qué yo voy a molestar a Dios con estas cosas? Y yo le decía, te reto, órale. Y recuerdo que pasó por unas situaciones en su iglesia y él es un pastor, ¿verdad?, evangélico, pero de una iglesia más tradicional. Y Dios se metió en el asunto. Hizo hasta milagros y un montón de cosas. Y los otros días yo estaba hablando con él y me dice, pues vamos a orar. Y estábamos haciendo algo en el momento y yo vengo y le digo, pero vamos a tomar decisiones. ¿Por qué tú quieres orar ahora? Porque Dios se mete en cualquier cosa que yo le diga que se meta. Y la palabra entonces pues vino en esa ocasión para mí. Pues Dios no está revelando odres viejos, Dios los está cambiando, porque Dios tiene la capacidad de restaurar. Dios trae grandes cambios. Dice en Isaías 49 de la siguiente manera: he aquí ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz yo os lo haré saber. Mire mi gente, usted y yo somos limitados, pero nuestro Dios es ilimitado y su fuente es inagotable. Así que yo los reto a ustedes a buscar de esa fuente, ¿verdad?, inagotable que es nuestro Señor. ¿Qué impulsa el cambio? Pues cuando nosotros hablamos de qué impulsa el cambio, pues la incomodidad o la inconformidad. Si usted está conforme, olvídese que usted no va a cambiar. Pero cuando usted tiene hambre, usted tiene sed del Señor y usted dice, ¿verdad?, que como el siervo brama por las corrientes de agua, pues usted va a estar incómodo, va a estar inconforme y va a estar en esas búsquedas. ¿Qué impulsa el cambio? Las experiencias dolorosas. Las experiencias dolorosas por cualquier razón que sea, experiencias que estemos viviendo nosotros como seres humanos, experiencias que tenemos con otros hermanos inclusive o líderes religiosas, son experiencias dolorosas que nos pueden permitir acercarnos al Señor aún más. Y la necesidad de adaptarnos al presente y prepararnos para el futuro. ¿Bien? Hay una frase que dice que lo que no cambia se muere. Y realmente lo que no cambia se muere. Y a veces somos reacios a los cambios, pero yo le tengo que decir que usted no nació siendo un bebé. Usted nació siendo un bebé, ¿verdad? Pero no nació siendo un adulto. O no nació siendo un adulto. Todo tiene un proceso. Y usted empieza siendo un bebé hasta que ahora es un adulto. Un joven, un adulto, un anciano.
Y eventualmente, pues ese proceso también nos va a llevar, ¿verdad? Pues a irnos con el Señor. Y cuando nos vayamos con el Señor, pues gloria a Dios, porque nos vamos a ir con el Señor. Y esos son procesos que nosotros no podemos evitar. ¿Por qué le traigo esto? Porque este es un proceso que quizás nosotros aceptamos, pero asimismo hay otros procesos que se dan en las distintas organizaciones, dentro de la cual la iglesia es una organización. Las organizaciones son gente con propósito. Y nosotros somos la gente de Dios con el propósito de Dios, pues también a través del tiempo vamos a evolucionar. Y si no evolucionamos, nos quedamos atrás, se mueren las iglesias, se vacían, porque tenemos que evolucionar. El evangelio es el mismo, la enseñanza es la misma, pero tenemos que evolucionar. Les pedí que me ayudaran, si me quedaba atrás de momento en la computadora en slides y nadie me dijo nada. Así que cuando me deja atrás, pues me ayudan en esto, que estoy controlando desde los lugares. Cuando hablamos de nuevas generaciones, debemos asegurar entonces que reciban entonces lo que es el vino. Recuerden que el vino es símbolo de la bendición, ¿verdad? Y del Espíritu del Señor. ¿Qué pasó en Pentecostés? Están ebrios estos, no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es esa llenura, el símbolo, el vino símbolo de esa llenura del Señor. Pues nosotros tenemos que asegurar que las nuevas generaciones reciban el vino nuevo para que Dios continúe transformando sus vidas. Y qué más importante que trabajar con los jóvenes, con los adolescentes y con los niños, que son los que eventualmente van a seguir llevando ese vino fresco a otras generaciones. Cuando hablamos de odres, pues debemos comparar la vida de cada ser humano también con un odre. Con un odre que debe permanecer flexible y que si no hacemos lo necesario a través de la oración, de la búsqueda del Señor, de esa intimidad con el Señor, pues eventualmente el odre se va a endurecer y vamos a volver entonces a lo que éramos antes. Esto es bien sencillo, nos llenamos del Señor, nos vaciamos de nosotros. Si nos llenamos de nosotros mismos, nos vaciamos, ¿verdad?, de lo que es el Señor. Así que el Señor nos ayuda a llenarnos cada día más de su presencia y a quitar de nosotros todas esas cosas que cogemos en el camino, ¿verdad? Por eso el Señor le lavó en un momento dado los pies a los discípulos. Ya ellos están limpios, ya ellos recibieron lo que tenían que recibir, pero el camino le va a ensuciar tal vez los pies y pues los vamos a limpiar. Vamos a limpiar los pies y nos vamos a mantener, ¿verdad?, para poder servir al Señor. Eso son aplicaciones, ¿verdad?, de lo que es la palabra. Pues, ¿qué odres nosotros debemos cambiar? Primeramente que nada, el odre de las actitudes. Y eso no es otra cosa con cómo nosotros nos comportamos delante de las circunstancias. Aquí hay personas que han dado cátedra de lo que es servir al Señor. Aquí han habido personas como la familia de Andy, que pierden al Señor y de momento cuando llegamos allí, en vez de nosotros dar consolación a ellos, nos daban consolación a nosotros. Y eventualmente tantas y tantas experiencias de personas que a través de procesos de vida difíciles han sido de edificación y de bendición para cada uno de nosotros, y que nosotros nos hemos acercado con una palabra de aliento y realmente el aliento nos han dado ellos a nosotros y la enseñanza. La predisposición que nosotros tenemos para enfrentar la crisis, la actitud de fe, de esperanza, de victoria, el lugar de pasividad, el lugar de pobreza, y de pobreza no solamente hablamos de dinero, hay gente que son pobres para cualquier cosa, que son poco, ¿verdad?, para cualquier cosa, de miseria, no puedo o yo no sirvo. Debemos entonces pues asumir una actitud tal vez como la de Josué y la de Caleb, que mientras 10 veían las cosas negativas, quizás hoy en día, ¿verdad?, dirían que veían veían el vaso medio vacío y ellos lo veían medio lleno. Fueron personas que realmente lo animaron. 10 dijeron, no vayan para allá, esa gente está grande, irán duro. Y ellos dijeron, si el Señor nos envió, vamos para allá que nosotros podemos, porque tenían realmente su confianza, ¿verdad?, en el Señor. El mismo espíritu de David cuando enfrenta a Goliat. Y eventualmente, ¿qué le costó eso? Que ninguno de ellos entró a la tierra prometida más que Josué y Caleb. Bien, continuamos. Tenemos que cambiar también el orden de la metodología. Y cuando hablamos el orden de la metodología, la manera en que hacemos las cosas. Mire, mi gente, yo admiro, ¿verdad? Dios bendiga mucho a los evangelistas de esta casa y a este equipo que semana tras semana por tantos años, yo creo que llevan más de 20 años, salen a predicar la palabra de Dios. Pero ha sido bien curioso para mí cómo jóvenes y otras personas se paran, inclusive en las luces,
para orar por las personas, para entregarle pues una botellita de agua, una manera distinta, ¿verdad?, de evangelizar. Son técnicas, son nuevas maneras de nosotros llegarnos entonces pues a las personas. Creo que me estoy pasando de tiempo, así que vamos a seguir rápidamente. Tenemos que cambiar entonces también las estructuras mentales, no confrontar, ¿verdad? No conforméis, dice Romano, este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estoy corriendo porque tengo que terminar. El odre del sincretismo. Mire, mi gente, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. No podemos permitir la adulteración de la palabra, de ese vino, ¿verdad?, del Señor, mediante la mezcla con otras religiones, culturas o filosofías de hombre. El cristianismo y el santerismo, la brujería, el espiritismo, los ídolos y otras cosas no mezclan. Mi gente, eso es así, no mezclan. Los queremos a ellos, los amamos, los respetamos. Respetamos hasta los estilos de vida, respetamos también la identidad de género, es tu decisión. Pero yo creo esto, y yo creo en la palabra de Jesucristo, y te amo, te respeto, pero me gustaría verte también de este lado, y que bebas de este vino. Y eso es sencillo. Continuamos. Características entonces de la generación del vino nuevo. Primeramente que nada, viven de la manera correcta. Si usted no está viviendo de la manera correcta, pídale a Dios y Dios nos ayuda. Realmente el cambio de esa transformación, aceptar al Señor es fácil, pero el cambio de vida solamente a través del Espíritu Santo se puede llevar a cabo. Segundo, ganan almas. Tercero, interceden. Cuarto, son apasionados y abiertos al cambio. 7, no están atrapados en la religiosidad. Y 7, viven vidas apasionadas, ¿verdad?, y fructíferas, y eso entre muchas otras características que era el vino a cada uno de nosotros. Y quiero compartir rápidamente, porque ya estoy acabando, pues esta conclusión que la tomé del diccionario bíblico, ¿verdad? Pues vivir, dice de la siguiente manera: el cristianismo demanda nuevos enfoques, tradiciones, estructuras. Nuestros programas de iglesia y ministerios no deben estructurarse tanto que no den lugar al toque fresco del Espíritu Santo, a un nuevo método o a una nueva idea. Nosotros también debemos tener cuidado que nuestros corazones no se cierren y no impidan aceptar la renovación que Cristo trae consigo. Necesitamos mantener nuestros corazones sumisos a fin de aceptar el mensaje de Jesús que cambia las vidas. Comentario bíblico, diario vivir. Y termino entonces con esta pregunta: ¿estás listo para ser parte de esta generación del vino nuevo? Yo sé que sí, y así nos ayuda entonces el Señor. Dios los bendiga a todos en esta mañana.